económica está orientado a la atracción de inversión extranjera y el fomento de la industria maquiladora de exportación. Guaymas, Empalme y Hermosillo, que por tradición se habían dedicado a actividades primarias, a partir de la instalación del conglomerado de maquilas de Tacao en 1984 y la instalación de la planta Ford en Hermosillo, han transitado por una transformación económica que, más allá del impacto del PIB estatal, ha transformado las relaciones entre los actores, las empresas y las instituciones. La ciudad de Nogales, con la instalación de la primera maquiladora en 1966 y el inicio del Plan Shelter en el estado en el año de 1971, reconfiguró la composición económica de esta ciudad. Las preguntas de investigación que nos planteamos son las siguientes: ¿cuáles han sido los mecanismos utilizados para atraer inversión extranjera a estas ciudades? ¿Han cambiado en lo particular las ventajas de localización con la entrada de la INE al interior del estado? Conocer si las ventajas de localización han adquirido características particulares en las ciudades de Nogales, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Ciudad Obregón. Cuando hablamos de teorías de localización, un referente obligado es Weber. Weber señala que la rentabilidad de la empresa como variable básica que determina la orientación de la implementación, y el factor locacional como la ventaja asociada de producir un cierto producto en un lugar específico a un costo menor que en cualquier otro lugar. Para Weber, tres son las ventajas básicas de localización: el menor costo de transporte, la mano de obra barata y el factor de aglomeración. Con el paso del tiempo se dieron nuevas aportaciones a la teoría de localización industrial que buscaban proporcionar información de la gran diversidad de formas de aglomeración o concentración económica en espacios geográficos que han surgido con las nuevas formas de producción y visiones teóricas. Yerefi señala que el comercio internacional, la inversión y las finanzas son los signos de identidad de la globalización económica. Sin embargo, la integración económica actual tiene características muy diferentes a las de la primera mitad del siglo pasado, al ser comandadas por las empresas transnacionales y se caracterizan por la producción de bienes y servicios de valor transfronterizo que redefinen las clases y procesos de producción que figuran en la producción nacional. Por su parte, en este contexto surge la industria maquiladora de exportación en Sonora. La primera maquiladora se instala a partir de 1963 y a partir de 1982 la industria maquiladora de exportación se convierte en el corazón mismo de un nuevo proyecto económico que ve en el mercado internacional la principal vía para el desarrollo. Esta recomposición industrial trajo como consecuencia una reconfiguración en la estructura del PIB estatal. Aquí tenemos un análisis de 1970 al 2003, en el cual podemos ver cómo el sector primario, que en 1970 participaba con un 25% del PIB estatal, poco a poco va perdiendo participación, para en el 2003 tener una participación menor al 10%, el mismo que ganaron los servicios, la manufactura y el comercio. El comercio se mantuvo estable en ese periodo. Actualmente, la industria maquiladora de exportación existen 227 plantas en el estado, de las cuales se ubican 47 en Hermosillo, 83 en Nogales y en el resto del estado 87. Sin embargo, todos los municipios muestran una tendencia a la baja respecto al año 2007 y parecen agudizarse en el último semestre del 2014. Aquí podemos observar cómo Hermosillo permanece casi, podemos decir, sin cambios, estancado del 2007 al 2000, con un ligero decremento en el 2014. Nogales igual, sin embargo, la categoría de otros municipios presenta una tendencia inestable y a la baja. En los números de obreros y técnicos, Hermosillo vemos la misma tendencia, un estancamiento, parece una línea fija, casi sin cambios. Nogales vemos la brusca caída a partir de la crisis económica del 2008 y la categoría otros municipios presenta un comportamiento inestable con una caída que se puede observar a partir del segundo semestre del 2013 y se agudiza en el 2014.
personal ocupado por municipio, vemos que la ciudad de Hermosillo es la que tiene un ligero incremento en este periodo del 2%, Nogales tiene un mayor incremento y la categoría de otros municipios presenta una caída de más de 4 puntos. En cuanto a las diferencias salariales, también observamos diferencias, siendo la ciudad de Hermosillo en la cual se tienen los salarios más altos, tanto en la categoría de obreros y técnicos como personal administrativo. Le sigue la ciudad de Nogales y la categoría de otros municipios es en la que se presentan los menores salarios en obreros técnicos y empleados administrativos. La industria maquiladora de exportación en el estado no ha tenido un comportamiento homogéneo. Se identifican varias etapas. En sus inicios, de 1966 a 1975, se caracteriza por un fuerte crecimiento de casi el 50% en algunos años. La segunda etapa, de 1975 a 1982, se caracteriza por un lento crecimiento, inclusive en determinados periodos con retrocesos y el establecimiento de maquiladoras golondrinas. La tercera etapa, de 1983 y 2000, se señala de recuperación. Lara, Velázquez y Rodríguez identifican una segunda etapa a partir del 2001, en la que llaman ellas segunda crisis, y actualmente vemos una siguiente etapa en la que llamamos nosotros crecimiento especializado y al interior. En esta gráfica podemos observar cómo la industria maquiladora de exportación ya se encuentra en el interior del estado, casi toda la costa, y ubicada en la frontera en ciudades como Nogales, Agua Prieta y Cananea. Sin embargo, en casi estos 50 años, durante las diferentes etapas por las que ha transitado la industria maquiladora de exportación, inclusive durante la etapa de recuperación o gran recuperación, apenas se rebasó a finales de los años 90 los 250 establecimientos. Sonora, pionera en el establecimiento de la industria maquiladora, presenta un crecimiento carente de dinamismo y un estancamiento que ya alcanza una década. Observamos también que esta industria no es homogénea en el estado. Podemos encontrar que diferentes industrias, aeroespacial, automotriz, metalmecánica, electrónica, médica y de tecnologías de la información. Ante este panorama vale la pena preguntarnos: ¿existen cambios en la ventaja de localización de la IME? Al ingresar en México, el Telecán ofreció como boleto de entrada abundante mano de obra barata y la cercanía con los Estados Unidos, que son argumentos de la teoría de localización clásicas. A 20 años de firmados estos acuerdos, no se observan en los planes de gobierno ni en las políticas públicas acciones a reconocer y valorar si se han producido cambios en las ventajas de localización en nuestro estado. Asunto que consideramos que es necesario analizar a partir de que la industria maquiladora se ha convertido en un proyecto de desarrollo económico de Sonora y también tras la firma del Telecán. Además de que a partir de los años 80 surgen nuevos enfoques teóricos que analizan variables de tipo cualitativo que influyen en el desarrollo regional y en la localización de empresas. Por lo que consideramos que es necesario enfocar las ventajas de localización de Sonora de forma distinta a como se hizo hace 10, 20 o 30 años. Como parte del proyecto de investigación, le preguntamos a dirigentes y de impuestos altos de la industria maquiladora cuáles son los factores que ellos consideraban para instalarse en el estado, y los que ellos nos señalan son los siguientes. Hacen un énfasis muy marcado en la calificación de la mano de obra. O en otro punto que no está aquí señalado, ellos señalan que los trabajadores son nobles, pero lo que ellos logran, algunos de ellos es esto, ¿no? Pero bueno, lo que ellos señalan es el tipo de prestaciones, la mano de obra calificada es una constante, y la baja presencia sindical, el costo de la vida promedio, las universidades, la infraestructura, la disponibilidad de metros cuadrados y el costo de energía eléctrica. Esas son las variables que ellos señalan.
Encontramos también en estas ciudades diferentes áreas de especialidad. En Guaymas, Empalme, la industria aeroespacial y la industria médica. En Hermosillo, la automotriz, electrónica, metalmecánica y logística. En Nogales se ha mantenido todo el aprendizaje de la industria eléctrica, electrónica y eléctrica, pero se identifica una evolución a procesos de alto valor agregado como maquinado, proveeduría de la industria automotriz. En Ciudad Obregón se mantiene la producción de bajo valor agregado y alta demanda de mano de obra barata. Las prestaciones también son diferentes a través que otorgan las empresas, son diferentes a través de cada una de estas entidades. En Guaymas, Empalme, no se les proporciona el comedor. La básica es el transporte, los bonos de asistencia perfecta, el bono navideño y el pago por habilidades. En Hermosillo son el comedor, el bono de asistencia perfecta, el pago por habilidades y en algunas guardería. En Nogales, ante la competencia de empresas y de trabajadores, se otorgan más prestaciones como son el comedor, el transporte, vales de productividad, bonos de asistencia, pago por habilidades, guardería, etc. En Obregón son menores las prestaciones, es el pago por habilidades, el bono por asistencia y en el comedor en algunos casos, y encontramos también diferencias en los salarios del operador universal. Consideramos que no es que no tenga importancia y que no exista una razón costo-beneficio en las estrategias de ubicación. Señalamos que además de los factores objetivos, existen otros de tipo subjetivo que entran en juego en la concepción que tienen las empresas transnacionales sobre los trabajadores, los sindicatos y los gerentes. Además que hacen evaluaciones de la situación actual y del futuro y la permanencia futura. Entre las consideramos que es necesario cambiar el enfoque que desde las políticas públicas se tienen de las ventajas de localización de la IMEX en Sonora, que se debe reconocer la especialización industrial al interior y la calificación de la mano de obra y la producción de productos diferenciados que se dan al interior del Estado, además de la capacidad de gerentes y directivos locales para dirigir la industria. A 45 años de la instalación de la IMEX en el Estado, se ha dado un proceso de especialización industrial y de capacitación que ha sido comandado por las empresas transnacionales, que trajo como consecuencias cambios en la estructura económica y también en la distribución territorial de la actividad industrial. Estos cambios y las consecuencias de este hecho y de la poca incursión de empresas, ya no digamos federalistas sino nacionales, en el desarrollo regional, que quizás de momento no estén dimensionando debidamente, inmersos en las ventajas de localización tradicionales y en las variables cuantitativas como son la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera directa. Ante una industria que puede migrar de un lugar a otro, la atracción por beneficios económicos o bajo costo de mano de obra parece ser hoy por hoy la menos permanente y rentable de las ventajas. En cambio, una mano de obra calificada con producción de valor agregado, además de empresarios y gerentes nacionales capaces de dirigirla, resultó después de la crisis del 2008 la mejor decisión para la permanencia de estas empresas. Es todo. Buenas tardes.
Primero que nada quiero agradecer a los organizadores por la oportunidad de venir a compartir con ustedes este tercer encuentro de la mesa pública. Yo me interesa en venir porque hemos estado elaborando este trabajo sobre un análisis del patrón de comercio exterior. A la luz, bueno, que estas variables que siempre se toman en cuenta, la apertura económica, ¿no? El 20 años del Tratado de Comercio y cómo todo esto ha impactado en los cambios en la actividad productiva, en el trabajo productivo de México, ¿no? El comercio exterior es un indicador de esta transformación productiva del país y analizar los cambios del patrón de comportamiento de las exportaciones y las importaciones es importante para poder aportar un poco de luz acerca de cómo se está transformando el comercio de México y cómo impacta en particular esto a la región fronteriza, bueno, los estados de la frontera norte. Ahorita hablaban de la industria reguladora de exportaciones, la importancia de estos estados. Nosotros lo que vemos es que parte de esta transformación en México está teniendo impactos muy importantes en la industria reguladora. Y está, creo, empezando a sentar las bases para el desarrollo de un sector manufacturero moderno, posiblemente más dinámico de lo que tuvimos con el pasado, con esta industria manufacturera que estaba basada en la parte del sector manufacturero del país. Y esto se ve un poco en esta situación. Bueno, es el manejo de muchas cifras, algunas teorías y algunas evidencias empíricas que se han obtenido en los estudios que se han hecho al respecto. Y partimos, bueno, de la rápida expansión del comercio que ha sufrido en México, después para algunos la apertura comercial de los años 80, para otros el Tratado de Comercio de 94. ¿No? Lo cierto es que ha habido una ampliación muy grande del mercado externo de México, particularmente impulsado, creemos, por el comercio de manufacturas. Y junto con este impulso a las manufacturas ha surgido un mayor impulso también a lo que conocemos como el comercio interno. Ahorita voy a explicar lo que es particularmente para la teoría del comercio industrial, pero que se ha convertido en un indicador de desarrollo de los países. El tema del comercio industrial en el caso mexicano ha generado cierta controversia acerca del papel de las maquiladoras. Se suponía que las maquiladoras eran actividades muy importantes del comercio industrial. El país importaba partes, las ensamblaba y exportaba bienes finales, y eso en el agregado se veía como comercio intraindustrial, es decir, el comercio de bienes dentro de la misma industria, ¿no? Que a la vez exporta e importa. ¿No? Este es un esquema que presenta un libro de texto del trabajo de Reiner para describir lo que es el comercio intraindustria. Y comercio intraindustria se define como el comercio que se genera en una sola industria entre diferentes empresas, ¿no? Tradicionalmente, cuando pensamos en comercio exterior, estamos pensando en un comercio tipo interindustrial, en donde todas las ramas productivas a la vez importan y exportan, ¿verdad? Y en donde al parecer, ¿verdad?, las fortalezas productivas o la eficiencia de producción en algunas ramas industriales, ¿no?, las vuelven líderes en las exportaciones, en ese tipo de cosas, y al parecer lo hacen sin importar, una balanza comercial superalimentaria, ¿no? En realidad, lo que nos dicen muchos autores es que las economías desarrolladas, conforme se van desarrollando, tienden a incurrir más en un tipo de comercio intraindustrial, debido a las economías de escala, que se quiere decir a la posibilidad de estar produciendo con costos descendentes, es decir, la capacidad de producir cada vez más y ampliar los mercados más en el exterior. Se especializan en ese tipo de bienes y el resto de los bienes aún dentro de ese mismo sector los importa, ¿no? El caso típico del libro de texto es Francia con la producción de quesos, ¿no? Todos sabemos que Francia es muy importante productor de quesos, pero a la vez que es un gran exportador de quesos, es un gran importador de los quesos de los países, ¿no? Entonces, en la balanza comercial, si vemos el comercio exterior de quesos en Francia, lo que vamos a ver es un gran cúmulo de exportaciones y a la vez un gran cúmulo de importaciones. Lo que dice Balassa en 1967 es que esto es un signo de desarrollo. El país especializado en la producción de determinados productos,
las empresas o los productores se especializan en esta clase de bien e importan los otros bienes porque están explotando la economía de escala en aquellos bienes que salen por el bien, que no es más que el cumplimiento del principio de la ventaja comparativa que escribiera David Ricardo en 1814. Siguiendo con las revisiones de las cifras de comercio, nada más para una rápida semblanza. En los últimos años, después de la crisis del 2009, el comercio total de México se ha acercado a los 700.000 millones de dólares, de ese 546.000 se refieren a bienes industriales. Bienes industriales son, por supuesto, aquellos que pueden estar sujetos a transacciones intraindustriales. Lo que vemos es que ambos han venido creciendo. El sector manufacturero viene de grandes déficits en el pasado, fueron compensados con otro tipo de superávits en otras ramas, con la agricultura y otros servicios también, en otra clase de bienes. Pero en esta brecha, este déficit comercial de manufactura se ha venido disminuyendo poco a poco, como se muestra en este arreglo que hicimos en este cuadro, a un ritmo más acelerado que el comercio total. En términos de crecimiento se advierte el mismo fenómeno. Las exportaciones manufactureras están creciendo por encima, ligeramente por encima de las importaciones, y eso significa que el sector manufacturero tenderá en un cierto plazo a eliminar el déficit de bueno, aquí hicimos un poco el planteamiento. Lo que podemos hacer en el trabajo es primero hacer una estimación de un índice de comercio intraindustrial y después hacer una estimación de los determinantes del comercio intraindustrial. Aquí hay una gran tradición igual en la literatura económica, internacional, en modelos, etc. Vamos a hacer un breve repaso ahorita de esto. Fue Baldassar que en el 66 estableció este principio, ¿no?, de cómo el comercio intraindustrial es un signo de desarrollo de los países. Y a partir de ahí hubo un gran desarrollo en la literatura aplicada, se creó un índice de Lloyd Webber para medir el comercio intraindustria. Y después estos que eran estudios empíricos para medir esta proporción se llevó a un desarrollo teórico que se dio en la Semana del Comercio Internacional, que nos llevaron a Porto Lupa a la verdad como modelo de comercio basado en el comercio en donde en la cuestión del comercio intraindustrial era un factor importante en este bueno, están acá al mismo tiempo una corriente manifestada sobre todo por Stiglitz, pero también por Laika Stephenson. Es para el estudio de la competencia imperfecta, evaluar los efectos del bienestar y los monopolios. Por Krugman, Herman, otros autores, lo que hicimos fue unir a las corrientes, el estudio del comercio intraindustrial, el estudio de los monopolios, para crear su teoría de comercio internacional basada en el hasta antes de los años 70, todos los estudios de comercio internacional se basaban en modelos muy sencillos de crecimiento constante, economías de escala constantes, economías de escala, los modelos de gestión, los desarrollos posteriores, anteriores que hubo sobre este modelo se basaban en el mismo principio, pero el problema que había con la economía es que estos modelos eran insuficientes para comprender el tipo de comercio que cada vez más dominaba el comercio internacional, que eran este asunto de la ventaja comparativa especializada y la intensificación del comercio sobre las mismas clases de bienes en las agencias, ¿no?, que los países a veces importaban. Siguiendo con la revisión de la literatura, bueno, estudios muy importantes, el Gruber y Loros, que sobre el índice de comercio intraindustrial, después Douglas, y en el caso de México, un artículo de Narciso Tornadero del 2009, muy atractivo, que plantea el dilema de si la maquiladora fomentaba o no fomentaba el comercio intraindustrial, si debemos considerar a la maquiladora como generadora del comercio intraindustrial.
y después Lucena, y salió con León, y después Moreno Bid y Palet, que evalúan Expo recién, primeros años del Tratado de Libre Comercio, para saber si el Tratado de Libre Comercio estaba impulsando ese tipo de comercio. Insisto que se veía como signo de mayores. Después está esa parte de la creación, digamos, de la estimación de los índices. Después viene con GEMA el desarrollo de los modelos para estudiar la determinación del índice. Si calculan el índice, después lo ponen en otras variables para saber cuál es la que está determinando el incremento o la disminución del comercio intrafirma. Y en los años recientes, lo que estamos viendo, el modelo de competencia perfecta en el comercio internacional, igual por empieza a decaer en los últimos años y se regresa de nuevo al modelo de la libertad. Básicamente, el modelo de la libertad lo que lleva es a reafirmar su hipótesis siempre de Adam Smith de que el libre comercio genera riqueza. Entonces, lo que trata de establecer son las ganancias. Y Tony Cartoon, en un trabajo en el 2002 que generó una gran literatura, y un trabajo más reciente que a mí la verdad me sorprendió muy gratamente, fue el trabajo de Ramón de 2013, en donde se estudian ya los diferentes determinantes que tiene el comercio internacional. El comercio internacional nos acostumbramos a verlo como un factor estático, si acaso considerábamos que hay costos de transacción o costos de transporte que impiden el comercio internacional. Pero ya desde mucho antes, ¿no?, se sabía que el comercio exterior es una fórmula que tienen las empresas para poder dar salidas a su economía de escala, pero también lo pueden hacer a través de otras fórmulas, pueden inversiones extranjeras. Y como el caso que vivimos tanto en México, con la industria maquiladora, ¿verdad?, en donde los países tomaban a países con abundancia de mano de obra como México como plataforma de exportación. En el Tratado de Libre Comercio, efectivamente, de 94, se establecía la idea de fortalecer a México como plataforma de exportación. Entonces, del comercio derivado de plataforma de exportación, del comercio derivado de comercio intrafirma, es decir, cuando una empresa de un país desarrollado exporta a otro país, decide abrir una filial en ese país para abastecer la demanda doméstica que es abastecida a través de las exportaciones, crea cambios en el patrón de comercio exterior que transforman la estructura productiva de los países. Y ese trabajo de Ramón y Rodríguez que evalúan las tres fórmulas y verifican si existen ganancias de poder. Nosotros aquí nos quedamos en un acercamiento más modesto, ¿no?, del fracaso de los